Del otro lado de la línea telefónica se encuentra Cristian Castillo, él es diputado nacional por el Frente de Izquierda y vamos a hablar porque estuvieron presentando un proyecto que pide justamente la nulidad de ley bases y el paquete fiscal, y esto viene de la mano justamente, ¿no?, de esta expulsión de Edgardo Cuéllar, un senador que fue detenido en la frontera paraguaya con $200.000 encima sin declarar, y casualmente uno de los legisladores denunciados por recibir coimas del gobierno de Milei justamente para aprobar esta ley de bases que tanto daño nos está haciendo como pueblo argentino. Así que le damos la bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás? Debo te saluda de este lado. Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, con ganas de poder escucharte, de charlar con vos en este caso. Sabemos que son días y este ha sido literalmente un año bastante complicado, ¿no? Pero bueno, comentarnos justamente cómo viene el ámbito por allí y sobre el proyecto que han presentado para que se anule esta ley bases, ¿no? A ver, lo de la detención de Cuéllar fue el último eslabón de muchos elementos de una ley que fue aprobada junto con el paquete fiscal en base a la compra de votos, ¿no? En el mismo momento en que la ley era aprobada en el Senado, ya teníamos los elementos de designaciones en entes binacionales o en la Embajada de la UNESCO para la senadora por Neuquén, por Lucila Krexel, que ya daban cuenta de una compra descarada de votos. Entonces ahora haberlo visto a Cuéllar llevando los dólares a Paraguay, bueno, creo que ya es el colmo, ¿no? Y en función de esto es que nosotros hemos presentado el proyecto presentando la nulidad de la ley, porque si esta ley fue sancionada en base a la compra de votos y el voto de Cuéllar fue clave, o sea, no es que el voto de Cuéllar fue uno más, fue el que les permitió empatar 36-36 en el Senado y que luego desempate Villarruel a favor de estas leyes. Y antes fue una firma decisiva en el dictamen para que la ley vaya al recinto en el Senado, de un senador que venía votando con la oposición y a partir de, digamos, de esta compra de votos se pasó al oficialismo, ¿no? Que había sido electo en la boleta del Frente de Todos en el 2019, cuando fueron Alberto Fernández y Cristina en la boleta presidencial, que estaba al lado de la de Cuéllar, la boleta que iba pegada, y se da vuelta. Y entonces, bueno, creo que lo que estamos diciendo es algo lógico. Si una ley fue sancionada en base a la corrupción, es una ley corrupta, es una ley nula. Independientemente, digo, lo que pensamos de la ley, nosotros es una ley que denunciamos porque incluye una contrarreforma laboral que quita derechos y el RIGI, nada más y nada menos. Pero independientemente de esto, de la posición que se tenga frente a la ley, es una ley claramente corrupta, viciada en su propio procedimiento y que tiene que ser declarada nula. Cristian, ustedes presentaron este proyecto y ¿cuál es el recorrido que tiene que tener para que lo traten justamente? A ver, el proyecto en principio se puede empezar a tratar con las sesiones ordinarias de marzo y nosotros vamos a impulsar su tratamiento inmediato. Estamos estudiando si hay alguna forma de reunir las cámaras antes de esa fecha del periodo ordinario y mete además presión sobre la justicia, porque acá cada vez que una ley tiene algún aspecto que molesta a un sector del poder económico, aparecen cautelares, fiscales que actúan de oficio, todo, y ahora parece que, no sé, no están viendo la televisión, no escuchan la radio, no pasa nada, porque me parece que es un razonamiento sensato, que si hubo corrupción para la votación de una ley, hay que problematizar la legalidad de esa ley, ¿no? Es decir, hay que sancionar su nulidad. Entonces también creo que la justicia podría actuar independientemente de los tiempos que tengamos que tener nosotros en el Parlamento. Y creo que tenemos que meter esta presión social también, incluirlo en las demandas de las protestas y movilizaciones que se hagan, porque insisto, es una ley muy perjudicial para la mayoría de la población, que digamos, es base para lo que el gobierno está haciendo de favorecer a los intereses de los que más tienen, y bueno, y creo que hay que incluirlo en la agenda de reclamos que se tienen la nulidad de estas leyes corruptas. En el caso del paquete fiscal, recordemos que incluye la rebaja de bienes personales, que es el impuesto que pagan los más ricos. Para graficarlo, quien tiene un yate, una vivienda, un automóvil en Miami, Río de Janeiro, Punta del Este,
cae enormemente lo que tributaba, casi nada, pasa casi a cero, y al revés, le subieron por un importe total más o menos muy parecido lo que pagan los que están incluidos en la cuarta categoría de ganancias. O sea, en el paquete fiscal se hizo ese cambio, ¿no? Se les saca a los que más tienen y se les transfiere ese costo a los laburantes que pasan a pagarlo con ganancias. Algo que verdaderamente en todo el debate de las leyes nunca pudieron justificar. Una y otra vez le dijimos, expliquen la racionalidad de esto, de rebajarle impuestos a los más ricos y subirle lo que pagan de impuestos los laburantes. Y jamás pudieron justificarlo, ¿no? Directamente lo hicieron. Yo en el debate decía que estaría buena alguna investigación que dé cuenta de los diputados que votaron a favor de este cambio, que tienen esas propiedades y se vieron beneficiados directamente, ¿no? Pero bueno, así que yo insisto, creo que la nulidad de la ley es algo que tiene que estar en la agenda, que lo tenemos que impulsar con todo, y la propia expulsión de Cuéllar, donde no se pudo ni siquiera oponer el oficialismo de La Libertad Avanza, bueno, da cuenta que esta ley fue hecha en base a la compra de votos. Uh-huh. Cristian, bueno, este año ha sido realmente particular, ¿no? Para este país. ¿Cómo lo estuviste viviendo vos, trabajando y siendo parte, digamos, de diputados? Bueno, en mi caso fue un año muy intenso porque estuvimos en el Congreso tratando de ser parte de la resistencia de estas políticas de ajuste, de fuerte regresión social y regresión ideológica y cultural, ¿no? Que viene impulsando el gobierno desde su asunción. Nosotros el año pasado estuvimos discutiendo contra la primera versión de la ley bases que no se aprobó. Ya en aquel entonces denunciábamos que ellos decían que había valijeros que compraban votos, eran obviamente votos supuestamente opositorios que se pasaban al oficialismo. Ha sido un año de mucho transfugismo, de gente que llegó siendo opositora a Milei y que se pasó del lado de Milei, tanto radicales como peronistas. Recordemos que los diputados de Misiones, de Salta, de Río Negro y de Tucumán, que hoy votan con el oficialismo, llegaron en la lista de Sergio Massa. También lo de Catamarca, que está en el bloque de Unión por la Patria, pero muchas veces votan con el gobierno también. Y bueno, y nosotros estuvimos desde la izquierda enfrentando esto en el Parlamento, en todas las leyes, digo, que se debatieron, y también acompañando las movilizaciones en las calles, porque es un año que hubo mucha resistencia social al gobierno, que contrasta con la dirigencia de la CGT, que terminó negociando todo, incluso entregando la reforma laboral, y también parte de la dirigencia política del peronismo, que estuvo todo un año especulando, deshojando margarita, y no participando de la lucha de la clase trabajadora, de los jubilados, un sector que siempre ha estado movilizado, que lo hace todos los miércoles en la puerta del Congreso, a los cuales acompañamos. Así que de nuestra parte ha sido un año verdaderamente muy, muy intenso. Uh-huh. Cristian, siempre que, bueno, te seguimos en las redes y vemos las noticias, sos uno de los diputados que siempre está en la calle, ¿no? Bien vos lo mencionás. ¿Cómo vienen siendo tus encuentros con la gente también? Porque me imagino que tiene que haber ahí un ida y vuelta, que de eso se trata también, ¿no? De conocer la realidad que tenemos como pueblo, y cómo viene siendo ese vínculo, ¿no? Esas conversaciones, porque a veces pareciera que prendés la tele y está todo bien, o te muestran solamente al comerciante que le está yendo bien y no al vecino que no puede ni siquiera comprarse una papa para comer, ¿no? La realidad es tremenda en nuestro país. A ver, en cuanto a estado de opinión, la sociedad está partida. La mitad opina que este es el peor gobierno de la historia y otra mitad lo tolera, que lo votó. Algunos lo van convencidos y otros con muchas dudas, pero todavía no rompen. Esa es la realidad. A mí, en general, me hablan por la calle los que están en contra del gobierno, ¿no? Que dicen adelante, fuerza, bien, peguen así. Y también muchos votantes del peronismo que dicen ojalá nuestros diputados hicieran lo que hacen ustedes, porque yo creo que este es un dato, que gran parte de los votantes del peronismo se identificaron más con lo que hemos hecho la izquierda en las calles que con lo que ha hecho su propia dirigencia. Y el otro día veía una encuesta de imagen de la Universidad de San Andrés, que entre los 5 dirigentes más importantes de la oposición al gobierno estaban 2 compañeros míos, Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Miriam con una aceptación muy alta, de 40% de imagen positiva en la sociedad en general y de 70% entre los votantes de Massa. Y ese me parece que es un dato, ¿no? Y bueno, y uno de alguna forma recepciona eso en la calle. Desde ya,
mucha gente que te cruzás estará con el gobierno y tendrá ganas de decirte, bueno, vos que te opones a este gobierno, etcétera. Pero en general no son los que lo manifiestan, ¿no? Yo tengo muestras más bien favorables de lo que venimos haciendo. Creo que los que nos votaron a nosotros se han visto representados en la actitud que tomamos, que no fue otra cosa, digo, nada del otro mundo, es cumplir con el compromiso que teníamos de oponernos a este gobierno de ultraderecha, tanto en las calles como en el Parlamento, ¿no? Y en esto sí, yo creo que jugamos un rol en la denuncia desde el inicio del carácter corrupto de estas leyes. Yo subí a las redes 2 intervenciones que tuve cuando fue el tratamiento, la vuelta a diputado después del Senado, donde denuncio claramente que son leyes corruptas, y a Cuéllar con nombre y apellido, ¿no? Así que lo que saltó ahora para nosotros es algo más de una cuestión que veníamos denunciando, ¿no? Y Miriam lo hizo en febrero cuando el propio presidente decía hay valijas circulando. Bueno, pues claro, la valija era para los que iban a votar a favor de él. Entonces ellos tenían que explicar a quiénes compraron con la valija. Y ahora tienen que dar cuenta de dónde salió la plata también de Cuéllar, ¿no? Por eso muchos dicen el temor de que Cuéllar hable. Bueno, veremos si habla o no habla. Yo lo que digo es que ya hay cuestiones objetivas que muestran el carácter corrupto de esta ley, el carácter viciado de todo el proceso de aprobación de la ley base y el paquete fiscal. Cristian, ¿cuál es el mensaje para la gente que está escuchando la radio en este momento y para quienes van a escuchar la entrevista después? Porque bueno, ya se cumplió un año, ¿no?, de la gestión de este gobierno también, y a veces es como que quedamos ahí en la sensación de quizás un poco de soledad, ¿no?, de desesperanza, y a nosotras nos gusta, más allá de ver la realidad que estamos atravesando, de dejarle un mensaje también que sea claro, que sea esperanzador para la gente, ¿no? Porque bueno, nosotras creemos que organizado siempre es posible, ¿no?, poder salir adelante y avanzar. Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que la actitud que corresponde a este gobierno es la resistencia, y esa resistencia es múltiple, y esa resistencia más temprano que tarde da frutos, ¿no? Frente al gobierno vimos la actitud de la rendición, de la resignación y la que estaba mencionando de la resistencia. Y yo creo que esa tiene que ser la actitud que tomemos, ¿no? Porque este gobierno se sustenta en el poder económico al que ha beneficiado, pero a la vez está generando mucha bronca en otros lados, que aunque todavía no haya alcanzado para cambiar el rumbo, ha sido muy importante, ¿no? Así que, bueno, mi mensaje es de mantenerse en la actitud resistente para preparar las luchas del año que viene, que me parece que van a ser nuevamente muy intensas. Cristian, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a quedar en contacto, obviamente a la expectativa, y quedaremos ahí viendo qué es lo que sucede, obviamente, porque nos encontramos frente a un gobierno tan nefasto que a veces, hablando mal y pronto, siento que nos están tomando realmente boludos, ¿no? Porque se nos están cagando de risa en la cara con todas las cosas que están haciendo, y no está como pasando demasiado, creo yo, ¿no? Por lo menos desde nuestro lugar es como que vemos ahí que falta quizás un poco más de reacción de parte del pueblo argentino. Entiendo que estamos totalmente cansados y hemos llegado muy desgastados también a esta parte del año, pero bueno, no podemos seguir permitiendo que estas cosas sucedan, ¿no? Porque como bien vos decís, es clarísimo, digamos, que hay corrupción metida en el medio, y que de alguna u otra manera tenemos que poder terminar, o por lo menos dar una lucha más y ganar, digamos, con respecto a esta sensación de quita de derechos que estamos teniendo, ¿no? Y de pérdida, básicamente. Sí, es un gobierno de saqueo, ¿no? Que hace del extractivismo un culto y de la precarización del empleo, de la baja de los salarios, del ataque a los jubilados, de la pérdida de derechos más en general. Pero, insisto, es un gobierno que ha enfrentado resistencias en todos los planos. Ahora, bueno, obvio no alcanzaron para cambiar el rumbo, pero han sido muy importantes, ¿no? La movilización universitaria fue verdaderamente histórica. Hubo 2 paros generales con fuerte acatamiento, la marcha del Día de la Mujer, el 24 de marzo, también contra el negacionismo. Así que creo que tenemos que apoyarnos en esos puntos que fueron muy importantes. Recordemos que el gobierno quiso instaurar un estado policial total cuando
detuvo 33 personas durante las marchas contra la ley Bases y tuvo que liberarlas a todas, que salieron en libertad, pese a lo que había querido hacer y a todas las denuncias que hizo. Se tuvo que retroceder con toda su política universitaria de privatización, aunque no logramos los docentes el aumento de salario que queríamos, pero sí que el gobierno tenga que cambiar el discurso y decir que no iba a afectar la gratuidad. Así que me parece que las movilizaciones han jugado un gran papel este año. Ahora, ha habido un desfasaje entre lo que mostró la calle y la actitud de una dirigencia opositora que ha sido muy cómplice con el gobierno, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo en conclusión y bueno, y si los dirigentes no están a la altura serán superados por las movilizaciones populares.